doctor Nelson Burgos. Primero quisiera agradecer a ICROSU, especialmente a la doctora Jessica Preisler, por la invitación a este simposio latinoamericano. Además, es para mí un honor poder compartir este bloque con destacados ecografistas a nivel mundial. Se me pidió hablar sobre endometrio después del embarazo, tips y trucos que van desde la retención de los productos de la concepción hasta el aumento de la vascularización miometrial. Primero, algunas definiciones. En esta publicación del año 2009 aparecen algunos conceptos en relación al aborto y me interesa ver la definición de aborto completo, que es un útero vacío después de una visualización inicial de un saco gestacional intrauterino con o sin embrión, o útero vacío en asociación con un test positivo seguido por una rápida disminución en el nivel sérico de HCG. Quizás lo que más me interesa es el aborto incompleto, que son ecos heterogéneos irregulares en la cavidad endometrial. ¿Qué pasa si hacemos un manejo conservador en el primer trimestre del aborto incompleto? Podemos ver que a medida que transcurren los días se va produciendo la eliminación de los productos de la concepción, logrando finalmente que el 91% de las pacientes tengan un aborto completo. Pero para asegurar esto tenemos que hacer un adecuado diagnóstico. Para eso utilizaremos las escalas de Gliese desde el punto de vista ultrasonográfico, en esta revisión sistemática de varios trabajos randomizados controlados y estudios observacionales, se vio que los 4 parámetros más utilizados eran el grosor endometrial, la presencia de saco gestacional, remanente intrauterino y un útero no vacío. En esta otra publicación del año 2013 hay también elementos ultrasonográficos que ven la importancia que tiene en la sensibilidad y la especificidad y tienden a repetirse algunos elementos de los ya nombrados. Y destacar, sí, que aunque tengamos elementos ultrasonográficos de remanentes de la concepción, estos pueden llegar a tener un falso positivo del 25%. El primer elemento es el grosor endometrial. En la revisión sistemática, la mayoría de los trabajos utilizó el grosor mayor o igual a 15 milímetros. Esta publicación del año 2009 de Camaya también establece un valor mayor a los 15 milímetros con un promedio de 21,9. Para Abasi, el grosor endometrial fue en promedio 16,3 para restos de la concepción. ¿Qué pasa ahora con el grosor endometrial en el manejo conservador? ¿Qué va pasando a medida que el grosor endometrial es menor a 11 milímetros, entre 11 y 15, entre 16 a 21? Más del 90% de las pacientes evolucionan con un aborto completo. Esto disminuye si el grosor endometrial es mayor a 21. Por tanto, no hay un consenso en grosor endometrial, pero el rango va desde 10 a 20 milímetros. Y lo otro que está claro es que si tenemos grosores menores de 8 a 10 milímetros, es muy poco probable que encontremos restos de la concepción. Y el promedio, por lo tanto, más aceptado sigue siendo los 15 milímetros. Recordar que la medición debe ser hecha en un corte sagital del útero, en un ángulo de insolación de 90 grados, en la zona más gruesa del endometrio, y los calipers deben ser ubicados en la base del endometrio. El segundo componente es el contenido intrauterino. Para el trabajo antes mostrado del año 2021, lo que se basó es en la presencia o ausencia del contenido intrauterino principalmente. Este otro grupo, el año 2008, lo que hace es ver el material hiperecogénico que hay dentro de la cavidad endometrial, lo que demostraba una sensibilidad del 78% y una especificidad del 100% para restos de la concepción. Sí, en este mismo trabajo se menciona una publicación del año 2004, en la cual se consideró que el material hiperecogénico podría tener un 29% de falso positivo, y esto es básicamente dado por la alta subjetividad. El profesor Van de Bosch, el año 2008, también evalúa la trofoblasto residual y dividió su contenido de la cavidad en altamente sospechoso, ausente o posible presencia. ¿Y cómo definió altamente sospechoso? A una masa ecogénica bien definida en la cavidad uterina con o sin un pedículo vascular claro que se conduzca al centro de la lesión intracavitaria sospechosa. Además, en esta publicación se vio que los que más podían tener retención de los productos de la concepción son los embarazos del segundo trimestre y aquellos que se realiza una interrupción del embarazo. En este video les quiero mostrar qué es
los objetivos, porque es difícil saber si aquí existen o no restos de la concepción. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos en un aborto completo? Este es un ejemplo de una paciente a una semana post-aborto. Vamos a tener un endometrio hiperrefringente lineal bien delimitado. Puede haber una colección lineal líquida y hay ausencia de la vascularización. Las características cuando hay remanentes de la concepción son: vamos a encontrar un tejido heterogéneo e irregular, con o sin saco gestacional, distorsión de la línea media endometrial, masas intrauterinas, material hiperecogénico y engrosamiento del endometrio. No olvidemos hacer una medición de la masa intracavitaria, esto especialmente para el seguimiento posterior. El aumento de vascularización miometrial. La vascularización del miometrio debe ser simétrica. El aumento de vascularización miometrial es un término usado para describir una red vascular tortuosa y rica en el miometrio, la cual se observa después de un embarazo intrauterino reciente. El flujo sanguíneo en el aumento de vascularización miometrial ha sido reportado que tiene un pic de velocidad sistólica mayor o igual a 20 centímetros por segundo. La ecografía en las últimas décadas ha mostrado una eficiencia, simplicidad y accesibilidad en el diagnóstico y seguimiento. Esto utilizando la escala de Grisses, el Doppler color y los índices de velocidad de flujo. El grupo del Imperial College trató de evaluar en una publicación reciente del 2020 cuál es la historia natural del aumento de vascularización miometrial seguida a un aborto. Logró reclutar 2.627 pacientes que tuvieron una pérdida del primer trimestre. 40 de estas tuvieron aumento de vascularización miometrial, lo cual da una incidencia de 1,52%. ¿Cuáles son los elementos ecográficos diagnósticos? A la escala de Grisses no es muy específico, pero incluye hipoplasticidad irregular, tortuosidades y estructuras tubulares. Si uno aplica el Doppler color, las características se hacen más notorias, con un alto flujo, turbulencia, y todas estas zonas tortuosas y estructuras tubulares finalmente corresponden a vasos sanguíneos. Es importante de hacer una evaluación panorámica en primera instancia y luego irse a la zona sospechosa del aumento de vascularización. En estos ejemplos, tanto a la izquierda como a la derecha, uno encuentra un miometrio que podría ser considerado normal. Pero si uno aplica el Doppler color, claramente se ve el aumento de vascularización. Y no olvidar, además, hacer una medición aproximada de la zona para un seguimiento posterior. ¿Qué relación hay entre los productos de la concepción y la vascularización? Camaya, el año 2009, propone una clasificación de la vascularización que va del tipo 0 al 3, donde el tipo 0 es donde no hay vascularización y la asociación con el resto de la concepción no se asocia a la no presencia de resto de la concepción. En cambio, el tipo 1, con la vascularización mínima, la identificación de resto es escasa. En cambio, para la tipo 2, que es la vascularización moderada, y el tipo 3, la marcada vascularización, el 100% de las veces se asoció al resto de la concepción. El profesor Timmerman, en el año 2003, también aplica el pic de velocidad sistólica para la búsqueda de lo que se llama malformación arteriovenosa. Tuvo un grupo en el cual se había manejado con embolización y al ver los picos de velocidad sistólica estaban aumentados. Pero en uno de los grupos, que era el grupo A, había sido confirmado mediante angiografía, no así el grupo B. El grupo C no había sido embolizado, se había optado por otras terapéuticas y también los picos de velocidad sistólica estaban aumentados, pero en valores alrededor de los 50 centímetros por segundo. Si se comparaba con aquellas pacientes postparto o posaborto normales, al tercer día el pic de velocidad sistólica estaba alrededor de los 20 centímetros por segundo. De aquí aparece el límite de los 20 centímetros por segundo para considerarlo patológico o no. Por lo tanto, en ese trabajo se identificó, se habló de lo que se llamaba malformación arteriovenosa verdadera, que son posiblemente las congénitas, y las
sin sin malformación arteriovenosa, que es el aumento de vascularización miométrica. ¿Cómo se hace la evaluación para el pic de velocidad sistólica? Primero se ocupa el Doppler color, se identifica la zona sospechosa, luego el Doppler pulsado con una ventana de 1 milímetro y posteriormente se aplica el Doppler espectral, donde se hace la medición del pic de velocidad sistólica. El PRF debe ser utilizado entre 0,6 a 0,9 o aumentarlo hasta que se vean solo aquellos vasos de mayor velocidad. Se pueden hacer varias mediciones y sacar posteriormente un promedio. El profesor Timur Trich, el año 2016, también hace una revisión en relación al pic de velocidad sistólica y la conducta y la evolución de las pacientes. Y hace una recomendación en cuanto a que aquellas pacientes que tengan un pic de velocidad sistólica sobre 60-70, considerar una embolización uterina. Los que están entre 40 y 60 se puede hacer un manejo expectante, otro tipo de manejo, pero si hay clínica de sangrado abundante, también se podría plantear un proceso de embolización. También el grupo del profesor Zimmerman propone en esa publicación del año 2003, si tenemos pic de velocidad sistólica mayor a 83 centímetros por segundo, se considera de mayor gravedad y podría ser factible el utilizar embolización del arterio uterino. Pero si el valor es menor a 83, se puede considerar otro tipo de manejo o manejo conservador. Y si es bajo 39 centímetros por segundo, claramente va a un manejo conservador. Lo más importante de esto es que ante esta sospecha de mayor severidad debe informar del riesgo que tiene la paciente. Siempre se ha planteado que la dilatación y curetaje es un procedimiento que no está indicado en estas pacientes con aumento de vascularización miométrica. Pero un grupo de Boston logró reclutar 31 pacientes a las cuales se les realizó dilatación y curetaje. Existía la asociación de aumento de vascularización miometrial y resto de la concepción. A 15 pacientes se le hizo una dilatación curetaje estándar, a otros bajo guía ecográfica y a 3 histeroscopía. Pero ellos no encontraron complicaciones intraoperatorias y el sangrado fue entre no detectable hasta un máximo de 400 ml. Por lo tanto, ellos consideraron que se podía utilizar dilatación y curetaje, ya sea estándar o guiada por ecografía, y asociado o no a histeroscopía. El grupo entonces del Imperial College, en la publicación del 2020, logra identificar 40 pacientes con aumento de vascularización miometrial por aborto. Un grupo de ellos fue a manejo expectante, de los cuales 18 fueron a resolución espontánea, otras 8 a manejo quirúrgico, y otro grupo fue a manejo quirúrgico directo, ligeramente por decisión de la paciente. Y también se les midió el pic de velocidad sistólica y se comparó con el sangrado que podían presentar esas pacientes. Hubo una correlación, pero no estadísticamente significativa, entre aumento del pic de velocidad sistólica y la mayor posibilidad de sangrado. Tampoco fue significativa la diferencia de los pics de velocidad sistólica entre los diferentes grupos, o sea, entre aborto incompleto, aborto con manejo quirúrgico fallido o aborto con manejo médico fallido. Los pics de velocidad sistólica se manejaron alrededor de 50 centímetros por segundo. Este grupo entonces propone un algoritmo de manejo. Aquella paciente con aumento de vascularización miometrial que esté hemodinámicamente inestable, con o sin sangrado vaginal, se recomienda remoción quirúrgica de los remanentes de la concepción, con o sin embolización, para lo cual está advertido el equipo de radiólogos intervencionistas, el anestesista y contar con banco de sangre con posibilidad de ocupar glóbulos rojos. Y los hemodinámicamente estables pueden ir a una cirugía de remoción, con o sin esteroscopía, realmente por decisión del paciente, o manejo expectante. Y ambas deben ir a un seguimiento ecográfico 2 semanas después. Para el 2020, entonces, el aumento de vascularización miometrial diagnosticado en el primer trimestre usualmente se resuelve con el tiempo, sin necesidad de intervención. Todos los casos de aumento de vascularización se asociaron a remanentes de la concepción para este grupo.
los casos que fueron de remoción quirúrgica, rápidamente hubo resolución del aumento de vascularización. Y el grupo, por lo tanto, concluye que el aumento de vascularización en relación a remanentes de la concepción representan una manifestación natural de la fisiopatología del aborto. Mensajes finales: la ecografía transvaginal es una excelente herramienta de diagnóstico y monitoreo en los remanentes de la concepción. El seguimiento sería la primera alternativa al confrontar los restos de la concepción. El doble color es esencial para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con sospecha de aumento de vascularización mionochial, y estas deberían ser seguidas, y la decisión de intervenir va a depender de la clínica. Los criterios de severidad deben ser considerados en relación a la clínica, y el paciente debe ser informado del posible riesgo de complicación. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia. Question for you. Tenemos una pregunta para usted de uno de los participantes. Todas las pacientes que tuvieron aborto se debe hacer un seguimiento con todas las pacientes que sufrieron un aborto. Puede contestar en español. Gracias, doctora Valentín. Gracias, doctor Leonardo. Bueno, primero fue un gran placer para mí poder estar compartiendo con ustedes en este simposio, especialmente ante, como dije en mi presentación, grandes profesores de la ecografía mundial, y siempre hemos seguido sus conocimientos. Y en relación a la pregunta, si esta paciente consultó por un aborto, se hizo una ecografía y uno confirma que la ecografía no muestra presencia de restos de la concepción, esa paciente no necesita seguimientos posteriores. Si la paciente sí presenta algún contenido que haga sospechar que tiene restos de la concepción, o encontramos una paciente con un aumento de vascularización mionochial, sí sería recomendado un seguimiento. ¿Cuándo? Va a depender de la sintomatología y de la paciente. Y como rutina, hacer una revisión a las 2 o 3 semanas posterior a esa consulta. Eso es lo que podría responder. Thank you very much for your answer. Muchas gracias por la respuesta. Ahora intentaré yo hacerle una pregunta muy despacio. Y una paciente no tiene sangrado, es decir, no tiene síntomas después de un aborto. Necesitará verla y hacer el seguimiento, una revisión. La paciente non ha sintomas. È necessario fare un ultrasound? Si la paciente está asintomática, dopo, after the miscarriage. Claro, si la paciente está asintomática posterior al aborto, y en la ecografía que hicimos en el momento del diagnóstico del aborto completo y está asintomática, y no hay evidencia de la presencia del resto de la concepción, yo no haría ningún control posterior. Si la paciente tiene evidencia de restos de la concepción, sí haría un seguimiento a las 2 o 3 semanas, dependiendo de los síntomas. Sí. Si está asintomática, 2 o 3 semanas. Si es sintomática, consulta. Yes. Do you want to say some wise words? ¿Desea hacer alguna consideración final, alguna recomendación final a nuestros participantes antes de culminar la sesión, doctor Nelson? Claro, lo que me gustaría es porque, bueno, por lo menos acá en Chile, lo que ha sucedido mucho con los restos de la concepción, se tiende mucho a hacer algún procedimiento quirúrgico.
Y el concepto hoy en día es que si la paciente está sintomática, aunque tenga restos, ¿cuál es el punto de corte? Es un tema a discutir, pero uno podría utilizar los 15 milímetros, como decía en la presentación. No podemos hacer un seguimiento a la paciente, no es necesario someterla a un procedimiento quirúrgico de vaciamiento. Y lo otro que mucho temor se le tiene es el aumento de la vascularización miometrial, pero se ha ido confirmando que es parte fisiopatológica de un aborto. Por lo tanto, tampoco hay que tenerle temor y no someter a procedimientos como embolizaciones a todas estas pacientes. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es un seguimiento de la paciente, porque la gran mayoría de ellos terminan eliminando los elementos de la concepción remanentes y desaparece el aumento de vascularización miometrial. Así que tenemos que ser muy conservadores en este manejo. Ese es mi mensaje final, no tenerle miedo a estos dos elementos, a los restos de la concepción y al aumento de vascularización miometrial. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias a usted, doctor. Bien, si no tenemos más preguntas, Matthew, podemos culminar esta sesión, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien, entonces, una vez más, quisiera agradecer a todos los oradores por sus charlas, por las discusiones que hemos tenido, y le agradezco a Matthew también por comoderar esta sesión a mi lado. Gracias, Leo, gracias a todos los oradores por sus charlas tan interesantes. Espero que todos hayamos aprendido algo seguramente y tendremos muchos estudios que se seguirán llevando a cabo, muy importantes. Gracias.